Muy buenos días. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo que tuvimos. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo contigo. Es lo más sublime que un ser humano puede experimentar, el relacionarse contigo, es tener una experiencia real contigo, Señor. Y todo por tu amor, por tu gracia en Cristo Jesús. Así que te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra escrita aquí, en la cual tú nos comunicas de tu amor de tapa a tapa, tu amor en Cristo Jesús. Así que te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, pido que una vez más que tú me capacites para explicar o contar lo que vamos a revisar hoy día. Y pido que tú operes en los corazones, en los espíritus de mis hermanas, mis hermanos también, para que esta palabra pueda ser entendida y disfrutada, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Estamos en Romanos. La Biblia, la palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. O sea, lo que dice aquí es cierto. Lo que dice en el pasado o respecto del pasado es cierto. Es la pura y santa verdad, como dice. Claro. Lo que dice la palabra para hoy, para ti, para mí, para las circunstancias, para el mundo, lo que dice la palabra para hoy es así. La palabra no admite medias tintas. Somos nosotros muchas veces, u otros, que la toman y la usan, pero de forma que no conocen, ¿no? De una forma que no es lo que la palabra quiere decir. Y la palabra también se cumple y es la pura y santa verdad respecto a lo que vendrá. Aleluya. El Señor vendrá. Así dice la palabra. Y nosotros lo creemos fervientemente. Y lo anhelamos con todo nuestro corazón. Así que, simbólicamente hasta nosotros le podemos dar un beso a la palabra. Besamos a la palabra, el texto, porque viene de ti, Señor. Tú nos has bendecido con la palabra. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy día a mí me toca la primera parte, los primeros 6 versículos del capítulo 7 de Romanos. Pero vamos a hacer un repaso porque creo que es súper importante que afiancemos nuestro entendimiento del Evangelio que está contenido ahí en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Nosotros tenemos que saberlo. Nosotros tenemos el privilegio de examinar esta palabra. Yo que tengo hartos años, que muchísimos
de ustedes acá, quizás más que todos, o casi todos, y que conozco la iglesia protestante evangélica desde hace muchísimos años, yo sé que estas cosas no las entienden y tal vez nosotros tampoco las entendíamos, pero vamos de a poquito entendiendo, porque en la medida que entendamos esto, porque no se trata de entender una información por el solo hecho de entender una información, sino que el hecho de entender lo que dice la palabra implica un resultado, implica un fruto de la obra de Dios en nosotros. Fruto que no se da si no conocemos la palabra. Está ahí, pero no lo conocemos y por lo tanto no lo podemos disfrutar. Agradecería si alguien me convida un vasito de agua. Bueno, Pablo nos habló en los primeros capítulos, él nos habló de la condición del ser humano, que el ser humano está perdido, está bajo la ira de Dios por causa de su caída, por causa de que él es enemigo de Dios. Pablo nos explicó entonces la condición del ser humano. En segundo lugar, él nos explicó que debido a esa condición estamos bajo el justo juicio de Dios. Su juicio, su ira, es perfecto, es santa, es justo. Gracias, Titito. Gracias. Y en los capítulos que siguen, el 3 y 4, él nos habla de que del gran amor, en el gran amor del Señor, el gran amor del Padre se manifiesta en la persona de Jesucristo. Y que nosotros podemos ser, el ser humano puede ser justificado por la fe. Y nos habló de la fe, que podamos ser justificados por la fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál es la fe salvadora? La fe salvadora tiene 3 elementos. La fe salvadora, la que salva, es aquella que cree, que confía y que obedece. Esa es la fe salvadora. Muchos quedan a medio camino. Muchos creen, hasta el diablo cree, pero no confía, no deposita su confianza, su sujeción al Señor y tampoco obedece. Y eso le pasa a muchos seres humanos que no tienen una fe salvadora. Y por eso muchas veces nosotros decimos, bueno, la fe, la salvación ¿se pierde o no se pierde? Eso es un tema que a lo mejor tocamos alguna vez. Pero muchos no llegan ni siquiera a ser salvos. Están en las iglesias, van a los cultos, van a las reuniones, pero no tienen una fe salvadora, que es creer, confiar y obedecer. Y es fundamental entender, concebir y tomar una decisión con esos elementos, porque así se produce. Mediante la fe, tomamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús para todas las bendiciones y los beneficios de la redención, para ser redimidos. Bueno, así que hasta ahí
hasta ahí el capítulo 5 nos habla de esto que he mencionado. En el capítulo 6, 7 y 8, en el capítulo 6, 7 y 8 nos va a hablar Pablo, nos va a explicar la redención. Nos va a hablar de la santificación. Y esta palabra, que en el texto bíblico tiene, podemos entenderla también para que al leer otros textos nosotros sepamos que está hablando de lo mismo. Y nos habla de la regeneración, del nacer de nuevo, de tener una nueva naturaleza, nos habla del hombre nuevo, nos habla entonces de la santificación, la redención. Porque muchas veces nosotros entendemos, y cuando estoy diciendo eso lo digo por experiencia propia, muchos años, yo no tenía claro algunas de estas cosas, nadie me las enseñó. Es curioso porque muchas veces se mencionan en los sermones, pero se mencionan de una manera en que, bueno, yo no sé, capaz que era mi corazón o mis oídos, que tenían un canal que atravesaba de lado a lado. Y entonces entraba por un lado y salía por el otro, y no entendía. Pero muchas veces la salvación, y las personas llaman salvación a lo mismo, a la redención y a todo eso, era como que, gracias Señor porque tú perdonaste mis pecados. Si mis pecados fueran rojos como la grana, blancos como la nieve será mi corazón. Pero esa era una parte nomás. Es una parte de la redención. Es una parte de lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Porque perdonarnos de nuestros pecados ya es un temazo. Como decía Luchito el domingo pasado, a veces nosotros nos avergonzamos si recordamos nuestros pecados. Ni siquiera queremos recordarlo porque son tan sucios. Aleluya. Pero el Señor nos perdonó nuestros pecados. Lavó nuestros corazones y nuestras conciencias. Hay gente que pasa la vida con el psicólogo, tratando de lavar su conciencia, de mirarse a sí mismo, de que el psicólogo le ayude a mirarse y al final decir, no, si no fue culpa tuya. Son los otros los que pasaron. Tú tuviste que hacer eso, etcétera. Una autoconvicción o ir y repasar y llevar a esa persona así con unas técnicas impresionantes, poco menos que hasta el útero de su madre, para que ahí él se perdone. Y todas esas cosas son basura y cuestan plata, que es lo que es peor, o quizás. Pero el Señor nos perdonó nuestros pecados al morir en reemplazo, en sustitución por nosotros en la cruz. Y limpió nuestras conciencias. Y ahora nosotros podemos mirar de frente a cualquiera. Y podemos inclinarnos y mirar al Señor con paz. Porque nuestros pecados fueron perdonados. Él nos reconcilió con el Padre en la cruz. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Entonces ahora nosotros, a la luz de lo que Pablo, y voy a hacer un pequeño repaso, que es muy importante, del capítulo 6, que mis hermanos Francisco y Luchito tocaron ya hace unos domingos, pero le vamos a dar otra vuelta. Porque no importa si le damos otra vuelta, ¿cierto? La cuestión es que lo terminemos entendiendo.
Muy bien. Así que en el capítulo 6, Pablo nos habla de la libertad del dominio o poder del pecado. Nos habla de la libertad que nosotros podemos experimentar. ¿De qué? Del dominio, del poder, del pecado en nosotros. Y en el capítulo 7 nos va a hablar de la libertad respecto del mandamiento, respecto de la ley. Para nosotros, de repente, apenas escuchamos la palabra ley, lo asociamos inmediatamente con la ley mosaica, con la ley del pueblo judío. Y es así. Pero también nos cae a nosotros, que no somos judíos. Pero ahí nos va a explicar en el capítulo 7 que nosotros tenemos libertad respecto de la ordenanza, del mandamiento, de la ley. ¿En qué consiste eso? Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Pero vamos a ir nosotros a repasar un poco el capítulo 6, que es pero fundamental entenderlo. Y para eso voy a ocupar el pizarrón mientras les hago una pregunta. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Puedes definir ahora, así piénsalo un poquito, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Vamos a ir ligerito explicando. Pecado es la privación del bien. Pecado es la privación del bien, es la ausencia de bien. Y el bien es Dios. El perfecto bien es Dios. Por lo tanto, el pecado es la ausencia de Dios. El pecado es la ausencia de Dios. Así que el pecado no es algo en sí mismo, sino que el pecado es la ausencia, es una condición. Espera un poquito. El pecado entonces es una condición, es una carencia de Dios. No tiene lo que no tiene Dios es pecado. Entonces, pecado es la ruptura del ser humano con respecto a la relación con Dios y como consecuencia también con los otros seres humanos. Ya hemos hecho este dibujito que el ser humano fue creado cuerpo, espíritu, y cuando Dios creó el cuerpo y el espíritu, se generó el alma, su yo, el alma. Su yo. Entonces, cuando se produjo el evento aquel del engaño de Satanás a Eva y posteriormente Adán desobedecieron a Dios, entonces dice que el pecado entró en el mundo. El pecado dice que por causa de la desobediencia de Adán y de Eva, el pecado entró al ser humano. Entró. ¿Qué es lo que entró? Entonces nosotros vamos me faltó un chapito para borrar.
Tito, ¿tú me puedes traer un papelito, una servilleta, cualquier cosa? Entonces, vamos a analizar algo que... Gracias. Muchas gracias. Ok, bien, entonces, ¿qué es lo que entró? Vamos nosotros a ir entendiendo. Dice que el pecado entró. Pero para que nosotros lo podamos entender, gracias Tito, un millón. Tito, igual si quieres lo dejas por ahí. Gracias. Entonces vamos a entender nosotros que aquí se usa la palabra entró, pero lo que podemos para entender nosotros es que nosotros, o sea, el ser humano quedó en una condición, en una situación. Que es lo mismo, nosotros lo entendemos. O sea, si a mí me entra una infección, yo puedo decir que yo estoy en una condición de infectado. Entonces, pero para poder entender la lógica de lo que vamos a ir, nosotros tenemos que entender que cuando pecó el espíritu, se murió. Porque así dijo el Señor que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Si ustedes comen del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, tú vas a morir, le dijo a Adán. Por lo tanto, su espíritu no es que desapareció, pero lo vamos a poner así, sino que su espíritu murió para una relación con Dios. Ya este ser humano, cuerpo y alma, quedó en una condición. Y esa condición es una condición en la cual está ausente Dios. Porque Dios se relacionaba con el ser humano a través del espíritu. Pero como ellos desobedecieron, ya no hay relación. Es decir, este ser humano está en una condición ausente, en donde Dios está ausente. Por lo tanto, como dijimos nosotros, ¿qué es el pecado? Es la ausencia de Dios. Por lo tanto, este ser humano, este yo, esta carne, cuerpo y alma, esta carne es pecado, total y completamente pecado. Total y completamente pecado, porque está sin Dios. Hay una diferencia entonces, ¿no es cierto? Primer elemento para entender es que el ser humano es pecado él en sí mismo, no tiene nada de bien, nada, cero. Y por eso que también en el texto dice que las mejores obras que nosotros pudiéramos hacer antes de ser cristianos, antes de ser regenerados, las mejores obras que un ser humano no convertido, no regenerado, haga son un trapo de inmundicia. Porque todo lo que surge de él, es terrenal, es temporal y es corrupto. Todo lo que surge del ser humano es así. Primer concepto entonces. Y ahí nosotros podemos entender que el ser humano en el planeta, que no tiene
no es regenerado, que no es cristiano, que no ha recibido la redención de Jesucristo, no tiene ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de ser justo. Ninguna. Cero. Porque, y vamos a verlo ahora, porque lo que surge de su corazón es perversidad, es injusticia, es, bueno, todas las propiedades que podamos ponerle. Entonces, el ser humano sin Cristo está absolutamente perdido. Es en sí mismo pecado, y así mismo éramos nosotros. Total y completamente. Total y completamente. Muy bien. Vamos a avanzar. Ahora, esta condición en la cual el ser humano quedó, lo obliga a tomar decisiones, a pensar, a hacer cosas pecaminosas. Aunque él quisiera no hacerlas, él está obligado. ¿Y por qué está obligado? Porque él no tiene ninguna alternativa. No tiene alternativa. Él saca de la bolsa, de su cofre, de su ser interno, saca lo que puede. Quiere incluso sacar lo mejor de sí. Pero lo mejor de sí es basura. Lo mejor de sí es pecado. Lo mejor de sí no tiene bien. Lo mejor de sí no tiene Dios. Por lo tanto, ahí nosotros podemos entender de que el ser humano es esclavo del pecado. El pecado, que es la condición en la cual él queda al desobedecer, esa condición lo somete a sí mismo. Lo somete a sus propias elucubraciones, pero como sus pensamientos, sus elucubraciones respecto de qué hago, cómo lo hago, qué pienso, qué digo, etcétera, etcétera, surgen de sí mismo. Y como él sí mismo es pecado, lo que produce es pecado. Él está esclavo, nosotros éramos esclavos del pecado, de la condición en la cual nosotros quedamos por causa de la desobediencia de Adán y que pasó a nosotros de generación en generación, porque Adán es nuestro tatara abuelito. Pasó a nosotros esa condición. Entonces, primero, el ser humano está en una condición de pecado por causa de la ausencia de Dios, y en segundo lugar, él está conminado, obligado, no tiene alternativa, es esclavo de esa condición, es esclavo del pecado. Muy bien. Ahora, quiero hacer un comentario respecto a esto mismo, de algo que para mí era una pregunta, que no sé si para ustedes será, yo creo que sí, pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió en Edén cuando Eva y después Adán comieron del fruto prohibido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? Eso era muy importante. Yo siempre pensaba, yo decía, ¿qué es lo que habrá pasado? ¿Por qué? ¿Qué tenía el fruto? ¿O cómo es la cosa? Bueno, vamos a ocupar este espacio aquí. Dios le dijo a Adán, tú puedes comer de todo, salvo de ese árbol. Porque el día que tú comas de ese árbol, tú vas a morir. Y ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y el mal.
¿Por qué colocó Dios allí ese árbol? Dicen los teólogos, los que estudian, y yo trato de captar lo que ellos dicen y voy conformándome bien a esas explicaciones. ¿Por qué Dios colocó ese árbol? Porque Dios le dio al ser humano el libre albedrío, le dio la libertad para escoger, para elegir, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la libertad? ¿Por qué es tan importante esa capacidad que cada ser humano tiene de escoger, de elegir? De decir no aquí o sí allá, o tomar esto. Es esa libertad dada por Dios y nunca va a ser abolida. Porque Dios quiere que le amemos. Y Dios quiere que le amemos de nuestra propia voluntad. Porque a la fuerza no es cariño, como dice el refrán. A la fuerza no es cariño. Si uno obliga a alguien a amarlo, es terrible frustración. Es como rajuñar un vidrio. O sea, no, mejor no. Si no me amas, vete. Y Dios entonces dio el libre albedrío para darle la oportunidad al ser humano que Él mismo había creado de amarle por sí mismo, porque Él quería amarle. Así que la razón por la cual el Señor, seguramente puede tener más, pero yo concibo esa, o estudié esa. Entonces, no era ahí, Él no colocó eso para tentarlo, sino para darle una oportunidad. Satanás ocupó para tentar a Eva lo dicho por Dios, pero Dios lo colocó para probar el libre albedrío, el amor genuino de sí mismo, del ser humano por el Señor. Ahora, nosotros podríamos pensar que los frutitos de este árbol, al ser comidos, el ser humano iba a tener algún grado de información, porque como dice que el árbol era del conocimiento del bien y del mal, entonces me como una mascadita y entonces empiezo a entender el bien y el mal. Es como si abro un librito y aquí hay en esta lista dice esto es el bien y acá esto es el mal. Pero no es así. No es así. En el fruto no había nada especial. Era un fruto, con sus semillitas adentro y todo eso. Era la actitud de Eva y de Adán de desobedecer a Dios. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto y en el instante seguido se dieron cuenta de su desnudez? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ellos en ese instante en que comieron, desobedecieron, se produjo la independencia de Dios. Ahí se produjo inmediatamente. Inmediatamente. O sea, fue una situación más bien de la experiencia más que del conocimiento. Ellos experimentaron en sí mismos, al desobedecer a Dios y morir su espíritu, ellos experimentaron el mal. Ellos no conocían el mal. Ellos vivían en la pureza. Ellos vivían en todo el consejo de Dios, en toda la concepción de todas las cosas, como Dios las tenía. Pero en el momento, en el instante, ellos experimentaron el mal. Experimentaron el mal. Y
ellos empezaron un proceso dentro de ellos de hacer su propia escala de valores. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Por supuesto que esa escala de valores estaba mal hecha, porque surgía del mismo corazón de ellos. Y nosotros nos podemos dar cuenta que el ser humano, y asimismo éramos nosotros, también teníamos nuestra propia escala de valores. A veces bastante parecida entre unos y otros, le dicen que a veces son cuestiones culturales, puede ser, pero otras veces son absolutamente contrapuestas. La gente que dice que tiene una escala de valores, ¿no es cierto?, dice y concluye diciendo el aborto es bueno. Y no lo dicen así por un juego, o sea, no, lo dicen así en serio. ¿Por qué ellos dicen? Por los derechos humanos que la mujer tiene sobre su cuerpo. Y uno dice, pero ¿qué me estáis diciendo? O sea, la escala de valores u otros que no son también cristianos pelean con ellos, les dan argumentos, etcétera, diciéndole no, la vida es la vida y siempre hay que respetarla. Porque la escala de valores que construyeron ahí Adán y Eva es una escala de valores de ellos, donde no está Dios, porque ellos instantáneamente se murieron. Y por eso tuvieron que cubrirse, porque experimentaron el mal. Y se cubrieron, se protegieron. Algo que no era puro, absolutamente puro. Pero por causa de esa desobediencia, ellos quedaron como sus propios árbitros morales. Ellos empezaron a definir qué es lo que era moral o inmoral. Es una experiencia que les pasó a ellos y que pasó a todos nosotros. Eso es lo que ocurrió allí. Así que ellos, al comer, tuvieron una experiencia del mal y de ahí en más, y tuvieron esa experiencia de la autonomía moral. Ellos construyeron su propia escala de valores morales, siempre equivocándose, porque su escala de valores fue construida en base a su propio yo, a su propio egoísmo, a su propia autodefensa. Porque el ser humano, estoy hablando del ser humano que no es cristiano, que no es regenerado. Nosotros hacemos nuestra escala de valores en lo que Dios nos dice, pero el que no es de Dios, hace su escala de valores y él se protege, se autoprotege. Todo lo que signifique autoprotección, eso tiene valor. Todo lo que implique esa comparación entre que yo soy mejor que el otro, es su escala de valores. Siempre quiere ser mejor que el otro. Porque en su valor, en su defensa de sí mismo, se protege. Y pobre de que alguien le diga que es menos que el vecino o que es su compañero de trabajo. Porque no es así. Etcétera. Entonces, esa escala de valores es la que rige en el mundo hoy. La escala de valores es aquella que ponen las Naciones Unidas, donde hay gente que no es cristiana, no es regenerada. Así que lo que piensan parece que fuera bueno, pero no es así. O los grandes líderes mundiales pretenden querer el bien para el ser humano, pero está basado en una escala de valores perversa, una escala de valores terrenal, corrupta y mortal, que tiene su fecha de vencimiento. Así que
esto es lo que ocurrió ahí en Edén. Y como consecuencia, entonces, sus ojos, como dice el texto en Génesis, como consecuencia de la ausencia de Dios y de una escala de valores, de una experiencia del mal, ellos advirtieron su desnudez y quisieron cubrirse. Y tuvieron temor de Dios. Tuvieron temor. Les dio miedo. Miedo del castigo. Es sorprendente cómo pasó eso. Cómo ellos, de haber disfrutado del Edén, de la autoridad que Dios les había dado para tener dominio sobre los animales, la naturaleza en Edén, ellos se escondieron, tuvieron temor. En sí mismos se dieron cuenta en su escala de valores. La desnudez no era algo así que estaba velado y como no lo veían entonces pasaba piola. No. Era una manera de entender la cosa. Pero al entrar el mal, cuando ellos comen del fruto, entonces se dan cuenta, ellos advierten y les parece mal, y entonces se cubren y también tienen temor, un temor de adentro. Así que se perdió la inocencia, la pureza se perdió. Bien. Entonces, ya con esto nosotros ya nos está quedando claro qué es lo que le pasó al ser humano, ¿verdad? ¿Qué le pasó al desobedecer? Y al desobedecer su espíritu murió y él quedó en una condición sin Dios, una condición que le obliga a sacar de adentro de sí mismo la manera de comportarse, una escala de valores, cómo son las cosas. Y como él las saca de sí mismo y él sí mismo es pecado, entonces todo lo que piensa, todo lo que hace y todo eso es pecado. En la redención, nos dice Pablo, nos explica él, en el capítulo 6, nos va a decir, tú fuiste libertado de esa condición, de esa esclavitud, de esa falta de alternativa, esa esclavitud respecto de la condición en la que tú estabas, fue clavada en la cruz juntamente con Cristo. Eso es lo que nos dice Romanos 6. Bueno, si falta tiempo, ¿cuánto? No traje el celular, pero... ¿Ah? ¿Es la 1-2? Entonces vamos a tener que ir repasar esto nomás, po. Me perdonan, pero para mí creo que es re importante. Francisco y Luchito lo dijeron. Yo quería dar una mirada de un poco más atrás para saber qué es lo que significa, porque a mí cuando me decían que que nosotros hemos muerto al pecado, a mí yo francamente no entendía nada. O sea, decía, será, pero no entendía. Yo espero que ahora ustedes entiendan un 0,1% más. Pero leamos aquí el texto. Leamos el texto y él dice, nosotros, dice en el verso 2, nosotros que hemos muerto al pecado,
¿Yo morí al pecado? Sí. Dice, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? El versículo 3 dice, a ver, ya. ¿O no sabéis, voy a leer Reina Valera, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí dice, andemos en vida nueva. ¿Eso qué es lo que es? Regeneración, santificación, nacer de nuevo, nueva naturaleza, hombre nuevo. Andemos en novedad de vida. Pero aquí, ¿qué es lo que dice? Y esto, con esto terminamos. Nosotros, por la fe genuina, la fe salvadora, nosotros fuimos incorporados a Cristo. Esto es, pero extraordinario. Esto es una cosa impresionante. Nosotros fuimos incorporados a Cristo. Amén. Nadie en el Antiguo Testamento, nadie le ocurrió esto. Aleluya. Cuando Cristo vino, estas cosas sucedieron. Antes no. Antes no. Cuando nosotros con esa fe salvadora creímos, confiamos y obedecimos a la gracia, porque dice que ustedes no son salvos por obras ni por la ley, ustedes son salvos por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Cristo. La gracia es algo que se nos dio, que el Padre nos dio. ¿Pero qué es lo que nos dio? Nos dio al Hijo. La gracia es una persona, no es un manto, no es algo que cubre a los cristianos o que cae así deliciosamente. La gracia es una persona y esa persona es Cristo. Y nosotros nos metimos en Cristo porque Él lo quiso así. Y por eso que Él dice, cuando ustedes fueron bautizados, no se refiere al bautismo en agua. Ustedes se sumergieron, porque bautizarse es sumergirse. Ustedes se sumergieron en Cristo, ustedes entraron profundamente en Cristo. Y la experiencia de Cristo en su muerte, en esa experiencia de la muerte de Cristo, el cuerpo del pecado, o sea, esa condición en la que el ser humano estaba, en la que yo estaba y en la que tú estabas, murió. ¡Pum! Se acabó. Se acabó. Esa esclavitud, esa condición que nos esclavizaba a tener que hacer pecados, porque éramos pecado, eso fue crucificado juntamente con Cristo. Amén. Pero en el instante que esa persona, o tú, yo, por la fe salvadora, morimos juntamente con Cristo, Él nos dio una vida nueva. Él vivificó nuestro espíritu. Y no solamente vivificó nuestro espíritu, sino que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. O sea, es una condición total y completamente distinta. El pecado que me esclavizaba, la condición pecaminosa por causa de la ausencia de Dios, en la cruz es muerto y es resucitado. Entonces, juntamente con Cristo, somos resucitados para vida nueva, una vida con espíritu y una vida donde mora el Espíritu Santo. Redención. Estamos en la pista ahí para empezar el camino de ser regenerados, de ir cambiando toda esa
manera de pensar, nosotros empezamos ahora a pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es vivificado. Entonces ahora nuestro espíritu es vivificado y tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Qué muerte? La muerte del poder de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza ya no tiene poder sobre nosotros. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, por el poder del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Una vida nueva, con espíritu, con el Espíritu Santo y con la capacidad ahora de no pecar. Hace mucho tiempo atrás, un pastor que estuvo con nosotros, ahora no está, en un culto una mañana, dijo, quiero hablar de esto de la santidad. Dijo. A mí me parece que la santidad es un súper deseo, pero imposible de cumplir. Yo no tenía idea de ninguna de todas estas cosas. Y seguro que los demás tampoco. Y claro, uno decía, puede que tenga razón, ¿eh? Porque uno como que yo no conozco muchos santitos, digamos. O sea, y me conozco a mí mismo, así que parece que puede que tenga razón. ¿Ah? Que es más bien una utopía, es más bien un deseo, pero imposible de lograr. Ese querido hermano pastor estaba terriblemente equivocado, totalmente equivocado, porque Pablo aquí nos está demostrando, nos está explicando que la esclavitud al pecado, por todo lo que ya dijimos, fue clavada juntamente con Cristo en la cruz. Y hoy un cristiano, una persona que ha creído, confiado y obedecido al Señor, una fe salvadora, es libre para no pecar. Por lo tanto, su camino hacia la santidad está absolutamente abierto. Y más todavía por la obra que el Espíritu Santo va a hacer en ese espíritu vivificado. Aleluya. Así que no nos cansamos, como dice Pablo. No. Todas esas cosas que para nosotros son como que son esclavitudes, como que, trato pero no puedo. No hay tal cosa, porque tú fuiste, tu pecado, el poder del pecado que mora en ti, que moraba en ti. Pablo dice, el pecado que mora, él está hablando de esa vida que él tenía. ¿Cuál era el pecado? La condición. Bueno, estamos optimistas entonces. Aleluya. Señor, gracias. Queremos ser terreno fértil para que tú nos vayas acompañando, moldeando. Hermanos queridos, por el libre albedrío, no pensemos que nosotros vamos a ser así y vamos a ser santos. No. Vamos a ser santos porque caminamos con el Espíritu Santo. Caminamos con Él. Y eso es lo que Pablo va a enseñar en el capítulo 8, que lo vamos a ver después. Entonces,
Esa es la cosa. Lamentablemente, bueno, lo dejaremos para otro. No estamos apurados con Romanos, ¿no es cierto? Tenemos, Dios mediante, más tiempo y tocaré el otro aspecto de la libertad que el Señor nos ha dado en su redención, que es la libertad de la ley, la libertad del mandamiento. Es muy bonito ese tema ahí. Señor, te damos gracias. Gracias por la paciencia de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, que tú puedas repasar. Nosotros aquí hicimos un repaso de lo que ya se nos había compartido, pero que tu Espíritu sea el que nos va revelando esta información. Que no quede como información que vamos a olvidar, sino quede como un impacto en nuestros espíritus, en nuestros corazones, que nosotros hemos sido libertados del poder del pecado y hemos sido puestos en una condición maravillosa en unión con Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, que tengamos una...